Buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal un día más. Ya queda muy poco para terminar este año que ha sido realmente brutal. No tan solo en cuanto a followers, sino en cuanto a contenido. En parte responsable, por desgracia, de la guerra de Ucrania. Una guerra de Ucrania que sigue cobrándose vidas, sigue levantando vuestro interés. Y por eso, este no era exactamente el que quería subiros como vídeo dedicado a Ucrania y carros, que tengo casi otro terminado, pero creo que este es muy interesante. Muy interesante, dejadme recuperar el aliento porque vengo debajo del parking de casa y me he recorrido 3 pisos. Bueno, el caso es que hay una pregunta muy interesante. El T80BV, una versión concreta, ¿es el carro... ¿Se puede considerar el carro más efectivo de la guerra de Ucrania, de esa guerra de Rusia con Ucrania? Porque cuando hemos visto que centenares de carros de combate más modernos, bueno, los más modernos que tiene Rusia, vaya, caían bajo las armas ucranianas de fabricación occidental, uno irremisiblemente se plantea bastantes cosas. Y está claro que esas defensas activas de los carros podrían en un momento dado, o en muchos momentos, marcar la diferencia. Marcar la diferencia de que pudieran sobrevivir esa tripulación para luchar otro día y por tanto salvar vidas. Pero eso es imposible el instalarlo en todos los carros de combate. El otro día con el amigo Juan de Austria hablábamos de que esos carros de combate que están siendo, digamos, subidos, mejorados a las defensas activas, los Abrams, son una parte muy pequeña del stock total y eso parece que tiene que ser a todos. No, se están, digamos, mejorando una parte pequeña de un stock total enorme de carros de combate, precisamente porque el tema de la mosca y del mantenimiento de estos carros de combate pues es muy, muy alto. Está claro, como os repito, que las defensas activas marcarían la diferencia. Nos hace pensar, como ya vengo hablando en este canal, sobre cuáles son los carros de combate más destruidos y los que menos, y por qué. Por número, por trabajos que han tenido que realizar, porque han ido en punta de lanza, por falta de pegada, por falta de defensa. La verdad es que cuando se especula tanto, Ucrania, al igual que Rusia, pensad que pasan ya de los 100.000 muertos. Pasan de los 100.000 muertos. Estoy seguro que ambos están sufriendo un estilo parecido de bajas en combate y unas cantidades de pérdidas en vehículos y en material que realmente marearían al marinero más experimentado. Y desde aquí mandar un saludo a mi amigo Fede Supervielle. Bueno, los espectadores nos damos cuenta, o los que son más casual, por así decirlo, de que sí, tienen ahora la disponibilidad de mucha información, pero hay mucha información que no entienden y que necesitan un poco más de, digamos, este flujo informativo, pero que sea con información más predigerida. O sea, no me entendáis mal, predigerida no quiere decir simplificada. Os lo digo por una sencilla razón, por el tema de las preguntas que muchos de vosotros hacéis. ¿Por qué tal modelo no lucha? ¿Por qué no hay más disponibilidad de vehículos más nuevos? ¿Cuáles han sido los más efectivos? Esto no es un juego de cartas, pero sí que es verdad que tales preguntas, por supuesto, el personal tiene mucho derecho de formularlas porque acaban de entrar en este mundillo o se interesan de forma puntual por estos temas. Y hay que medir muy bien las respuestas con esta gente. Y con vosotros, contigo, pues hay que medir las respuestas y saberlas hacer bien. ¿Por qué? Porque una de las razones es que esta guerra está envuelta de una propaganda salvaje. Hay un bando que ha sido censurado, por tanto ya no tenemos problema con el tema de la propaganda de este lado, al menos en el lado occidental, pero del otro tampoco no sabemos prácticamente nada de lo que está ocurriendo, o sea que hay un cierto nivel de censura bastante alto. Sí sabemos que hay un cierto flujo, más o menos constante, de armas de todo tipo que atraviesan las fronteras de Polonia, viniendo de Estados Unidos o viniendo de Europa o de diferentes países,
para adentrarse en lo más profundo del frente de guerra. Pero de pronto muchos imaginan un frente de combate lleno de los ya medievales, por decirlo de alguna forma, T-62, y que han sido protagonistas también en este canal recientemente y en el pasado, luchando contra todos esos carros capturados a Rusia de todo tipo, de T-80, T-90, incluso algún T-90M, y también sus propios carros, incluyendo los T-64, esos BV, que hacen pensar que, digamos que a lo mejor corto plazo, no, medio plazo, veremos, pero a largo plazo, si tantos países están mandando armas a Ucrania, el tema pinta mal para Rusia. Eso sobre el papel y entre comillas. Yo lo que veo son muchos enemigos de Rusia y que Ucrania sigue luchando, sigue defendiendo y encima sigue atacando. El carro de combate, amigos, para muchos estaba acabado, pero no os equivoquéis. Os lo dijo el otro día Juan de Austria, que es otro de estos especialistas que he tenido el placer de tener aquí en mi canal recientemente. El carro de combate sigue y seguirá siendo una pieza fundamental en esta y todas las guerras que vengan en el futuro. Por eso la entrada en liza de esos T-62, o que fueran vetustos, o un poco, digamos, modernizados, y esos T-80BV o BVM, que también alguno ha sido, bueno, se ha visto en Ucrania, y diferentes variantes del T-80, pues está claro que es un signo de la naturaleza cambiante de la propia guerra. Las pérdidas de carros de Rusia y sus aliados desde la transición de las batallas, digamos, posicionales del Donbass de 2014 se ha reducido de forma drástica hasta estos 7-8 meses de guerra, o 10, porque al final ya perdemos la cuenta, por desgracia. Hemos perdido la cuenta de esas pérdidas y esto no es una evaluación de expertos rusos, como me sirvo yo de los amigos de Top War para hacer un poco la base de mis cábulas y explicaciones, ¿no? No es un tema de expertos rusos, es un tema también de la inteligencia británica y de la inteligencia estadounidense, que siguen insistiendo, los medios sobre todo más especializados, en esa reducción de pérdidas de carro de combate en el frente, que bueno, se habla algunos por parte de algunos de cambios de tácticas, otros de falta de efectividad de algunas armas anticarro ligeras que han sido suministradas a Ucrania de diferentes proveedores. También cabe decir que ya no existe ese, digamos, tiro de pichón que ofrecían esos largos convoys de antaño, de inicios de la guerra, por lo que la tasa de este tipo de emboscadas a grandes formaciones de carros, de vehículos de todo tipo, portapersonal, camiones, lo que fuera, y que se destruían de 3 en 3, ya no existe. Ahora hay mucha más prudencia, no tan solo en tierra, lo hemos visto también en el aire, aunque de tanto en tanto, pues como continúan las operaciones aéreas, alguno va cayendo, tanto de avión como de helicóptero, y en el mar exactamente lo mismo. Recordemos que en Ucrania los BMP-3 y sus carros de acompañamiento son básicos para avanzar, para hacer una ofensiva, para hacer una cuña de ataque, y por tanto, tanto unos como otros, pero sobre todo estos carros son muy valiosos y hay que preservarlos en un y otro bando. Eso es así. Por tanto, si los carros T-62 y los T-80 pues llegan en cantidades suficientes al Donbass para reemplazar esas enormes pérdidas de vehículos de transporte de personal, pues oye, lo que está muy claro, amigo, es que va eso a mejorar la efectividad, porque hemos pasado de una guerra ofensiva, en la que hacían falta estos vehículos portapersonal con precisamente por eso, infantes que pudieran desembarcar y ocupar posiciones. Ahora no, las posiciones son más defensivas, y el aumentar esa potencia de fuego con esos, aunque sean vetustos, T-62, T-80 y lo que llegue, pues siempre es mejor porque da más pegada. Pero el tema de hoy es la efectividad en combate. Porque ¿cómo es posible que carros de combate que estaban en campas de almacenamiento de larga duración sean hoy claves y se puedan incluso mostrar más efectivos que a la postre otros que se perdieron en esos primeros meses y que se pensaban que eran mejores? Menos los ucranianos, Rusia ya no precisa tanto de sus vehículos portapersonal como lo hizo en esos primeros 3-4 meses de la invasión, y que Rusia ha perdido miles de ellos.
veremos qué reservas les quedan, porque la experiencia de usar carros de combate en la era soviética, de la era soviética, finalmente puede hacer que el alto mando del ejército ruso se dé cuenta de una puñetera vez que usar los BMP-1 y BTR-80 en un conflicto de alta intensidad, sin carros o sin acompañamiento prácticamente de carros como se han hecho en muchas ocasiones, es una cagada garrafal. Y si lo hicieran los ucranianos, que seguramente también lo han hecho, diría exactamente lo mismo. O sea que no me voy ni para un lado ni para el otro, a pesar de llevar la estrella de aquí. Y mira, y felicitaciones que me van entrando de Navidad del personal. Hablemos un poco del tanque volador del Donbass, porque es como lo llaman al T-80. Porque es además el héroe de la infantería, por una sencilla razón. Se ha convertido en un carro volador. Pero no es porque vuele o tenga alas. Os hablo de un carro con un motor, con una turbina de gas, el modelo en concreto, el T-80BV, cuyos trenes se han visto moviéndose en dirección al oeste, trenes cargados, digamos, con estos carros de combate. Además, la última versión, que es una verdadera preciosidad, ya muy cercano a lo que es el T-90, que se trata del T-80BVM, y el T-80U soviético, que es mucho más antiguo, cuyo, también la versión BV, puede considerarse como uno de los carros más avanzados de Rusia a día de hoy. Pero ojo que también hay, este T-80 lo podríamos calificar de una forma burda o basta de una MILF de mediados de los 80. Un carro o un MILF muy, muy majo, pero que hemos de pensar que fue un carro que apareció en 1985 y se distinguía por sus cajas de protección, esas, sí, yo le digo cajas, por decir una hora, el blindaje BR, esas cajas de protección dinámica llamadas Contact 1, y ese cañón que habían mejorado, que en este momento era el modelo 2A46M1. Y, ojo, un recién estrenado control de fuego llamado 1A331, que hace poquito os estaba hablando de él y lo hice en un vídeo especial hablando ya del T-80, pero bueno, más de corte cómo era y el tema de los faldones, de por qué llevaba faldones y el tema de su motor y toda la historia. Hoy no vamos a tocar más el tema ni vamos a ahondar. En total, si incluimos las versiones B del T-80 y las más antiguas, que son las más antiguas, junto a la U, hay almacenados, o al menos se dice un estadillo de hace un par de años, que hay unos 3.000 T-80s almacenados en diferentes campas y supongo que en toda clase de estados ahora mismo para poder cogerlos algunos con pinzas. Algunos sí que ya están en las clínicas de rejuvenecimiento de carros de combate rusos, otros no van a estar nunca porque van a servir de meras máquinas para coger piezas, van a ser canibalizados, y aunque creo que les va a hacer a los rusos mucha falta una falta grande de ácido hialurónico para rejuvenecer estos carros de combate. No sé si vosotros lo creéis, pero yo sí. De hecho, algunos de estos rejuvenecidos que ya estaban desde hace unos años luchando o haciendo maniobras con el ejército ruso y después en la invasión luchando en su bando, al final, pues ya se sabe, por motivo u otro, acabaron en manos de los ucranianos a engrosar sus filas acorazadas. Incluso alguno que otro ha ido cambiando de lado, ruso, ucraniano, otra vez ruso, se les ha ido pintando las diferentes cosas y al final ya no sabes cuál es uno y cuál es el otro. Y mucho ojo porque existen al menos 13 T-80BV que están prestando los servicios en Ucrania a día de hoy, 5 de estos 13 están, digamos, en la zona del Donbass, solo 5. Recordemos que hay que hacerlo, que ya no existe ningún T-80BV que esté en servicio en el ejército ruso, porque hay que hacerlo. Son carros que han dejado de prestar servicio, que se han, digamos, modernizado y que
por necesidades de la guerra, pues se han puesto otra vez al frente y a luchar y a meterle aceite a las cadenas y gas a sus motores. Sobre la base de estos carros de combate se construyó la modificación más moderna, como os he dicho antes, la BVM, que ha demostrado enormemente su eficacia en la invasión o la operación especial de Ucrania. Una máquina formidable, bonita y ruidosa, equipada con una mira termográfica y la nueva protección dinámica Relic. Y la principal ventaja, un motor de turbina de gas de una potencia de 1250 caballos, que bueno, recordemos que su predecesor, la versión BV, montaba un motor de turbina de gas también GTD 1000 TF, que no era tan potente, solo rendía unos 1100 caballos aproximadamente, pero si pensamos que era un carro de una masa de tan solo 43,7 toneladas, esa potencia es mucho más que suficiente. 43 a 70 de los últimos norteamericanos, una diferencia brutal. Aquí lo que se necesita es movilidad. Y en términos de potencia de fuego, el vehículo se puede comparar tranquilamente al modelo T72 B3 de 2014, mucho ojo porque las cosas es así, pero el 80 de turbina de gas es 3 toneladas más ligero que este T72 B3, por tanto su relación potencia-peso también es mejor. Los escépticos a menudo hablan de un consumo de combustible muy alto de toda clase de carros de combate con turbina de gas y que son ruidosos. Y tienen razón. Por supuesto, tienen razón. Si es un carro que tienes que usar a campo abierto y en grandes distancias, es una absoluta ruina. Pero siempre es necesario el comprender el contexto del uso de estos carros de combate en concreto en Ucrania y otros lugares. Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que lo podáis entender lo que os estoy explicando de forma más, digamos, coloquial. La parte, digamos, ucraniana ciertamente sufrirá más si usa motores de turbina de gas que sean más voraces. Quería decir un poco de motores diésel, ¿no? Pero no es lo mismo motor diésel con motor de gas. No hace mucho tiempo se ordenó o se hizo un llamamiento a todas las refinerías de petróleo que estuvieran trabajando a saco porque realmente iban a hacer falta unos recursos brutales de diésel para que los carros pudieran andar por Ucrania, tanto de un lado como de otro. Pero el gas es otra historia y parece que ahora mismo el ejército ruso, entre comillas, y si les dejan los HIMARS, pues parece que no está experimentando tantos problemas de momento y sigue manteniendo el campo de batalla estos carros de combate con motores que son gastones, que tienen consumos más elevados. Pero pensemos que en las primeras etapas de la invasión, cuando las diferentes unidades mecanizadas estaban realizando toda clase de misiones de ataque profundo, digamos que la eficiencia de los motores realmente jugó un papel fundamental de cara a evitar, o en este caso no las evitó, averías, abandonos, bajas en el frente sin ni siquiera llegar a él. Por eso también se trasladan con vehículos a rueda o con los trenes. Y aunque las distancias de los enfrentamientos raramente está excediendo ahora los 500 metros, esto no impide que unas buenas defensas puedan parar un cohete anticarro o un misil lejano. Hablo de una defensa activa o pues estas cajitas que puedan hacer que no penetre el proyectil enemigo y el tanque y la tripulación puedan salvarse. En los pueblos, protegiendo zonas concretas, se han cambiado los BMP, los BTR por los T-80 y los T-62, carros de combate, digamos, de corte más antiguo, pero que han reemplazado otra clase de blindaje, de vehículos blindados que, habían sido vapuleados muchísimo más que los carros. Primero porque había más número, pero también porque eran más débiles y había menos protección para sus tripulaciones. Por eso digo que aunque liviano, un T-62, mucho más un T-80, mucho mejor, demuestren que con este nivel de defensa que tienen en entornos de guerra urbano, que ya yo no creo que ni los israelíes quisieran meterse o mucho tendrán que aprender de lo que está ocurriendo en Ucrania. No creo que además se puedan encontrar o se puedan medir a corto, medio o largo plazo con un enemigo tan sumamente fiero
y profesional como los ucranianos, suprimir puntos de tiro enemigos en las ciudades, eliminación de esos pelotones anticarro tan peligrosos y que tanto daño han hecho en el pasado a las tropas rusas, el poder evitar esa penetración en zona propia de pelotones o de unidades especiales. Este ahora es el trabajo de los carros de combate, entre otros muchos, pero este es su trabajo. El peso de una andanada de un cañón de 125 milímetros del 80 se muestra como una herramienta esencial para vaciar de enemigos toda clase de edificios, por lo que el consumo de ese gas, pues que podíamos en un principio decir, sí, es que son muy gastones y dan mucho por saco y necesita muchísimo para moverse. Pues ahora ya no lo tiene, porque están defendiendo en zonas de forma mucho más estática. Y según el Estado Mayor de Ucrania, las Fuerzas Armadas del país han perdido aproximadamente la mitad de sus carros. Es lo que dicen ellos, es lo que declaran de forma oficial, lo que significa que la probabilidad de un duelo entre blindados cada día va disminuyendo. Los vemos en algunos vídeos, pero no sabemos de qué época son. Al final, aunque los rusos no deben de confiarse por todo lo perdido, ojo, porque lo que se ha perdido es una cosa, lo que se ha destruido es otra. Lo que se ha perdido puede ser reparado y mandado al frente de nuevo, como estamos viendo también en muchas fábricas que están pintándolos de nuevo con esos bonitos camuflajes cuadrados de verdes y amarillos tan característicos de Ucrania. Y es que además es curioso, ¿eh? Lo que es la vida, amigos, lo que es la vida. Yo que empecé este canal hace unos años con 4 de vosotros, muchos de vosotros que, bueno, ya no es el núcleo duro, eso es el núcleo de la estrella, por decirlo de una manera. ¿Quién demonios le iba a decir a Zelensky hace unos años, cuando vivía tranquilamente, que su vida iba a tornarse en un vuelco tan espeluznante como lo ha hecho, lleno de responsabilidad, lleno de poder y mil historias? También quién se lo iba a decir a Putin, pero bueno, Putin lleva mucho rato en el poder, ya es un zorro viejo, ya sabe por dónde van las intríngulis internacionales del poder y de la economía y todas estas historias. Y la verdad es que no me quiero meter en política porque todo el mundo pues, puede esgrimir una razón para hacer lo que hace, aunque la guerra ya sabemos que nunca, o al menos tiene que ser lo último de lo último de lo último de lo último. Cuando la gente no se entiende, pues pam, un mamporro y ya está. Pero bueno, por supuesto los sistemas de observación de estos nuevos carros ucranianos, especialmente aquellos con canales de observación de imágenes térmicas más modernos y de porte occidental, son mucho más avanzados que los de los T-80BV rusos. Eso es una puñetera realidad. Al mismo tiempo, la densidad de fuego de artillería sigue siendo hoy mismo muy alta y la guerra de minas también está cobrando mucho más protagonismo que lo tuvo antaño, a medida que se detienen las operaciones de asalto y además que creo que en invierno no se van a detener, pero seguirán siendo limitadas en número y tiempo. La brutal respuesta al acelerador de un T-80BV, si lo comparamos con un diésel, y su movilidad es una muy buena opción de futuro. Nada que ver con la castaña de los T-64 de los que os he hablado recientemente, comparándolo con el T-62, de por qué el T-62 estaba, digamos, siendo otra vez puesto en servicio, el T-64 no. Y os lo digo porque en las redes de moniatos, moscones y paparras se comparaba de forma activa, hace muy poco tiempo, tanto en Telegram como otros lugares, se comparaba de forma activa y malintencionada, porque hay que decirlo, el T-80 con el T-64A. Y resulta que el tanque de Omsk, pues fue producido en la Omsk Transmarsh, podía moverse a velocidades promedio un 30% superiores a las del diésel, una aceleración desde parado de, 1,7 más que el otro y una protección también más o menos un 30% más efectiva. No es que la diferencia sea alucinante, pero coño, un 30% puede esgrimir ciertamente la diferencia entre vivir o morir esa tripulación de 3 que tienen los T-80. Además, cada carro con turbina de gas requiere una gama más pequeña de combustibles y de lubricantes, pues según explican los que, digamos, pilotan o conducen estas máquinas de guerra en el frente, pues contra mayor sea la movilidad de su vehículo, en igualdad de condiciones a los ucranianos, en campo abierto,
mayor será la capacidad de supervivencia y sobre todo de poder esquivar ese misil que estamos cansados de ver que parece que es errático, pero que bueno, que avanza muy, muy, muy deprisa, aunque sea filoguiado. Esto se confirma indirectamente por las menores pérdidas del T-80BVM en relación a los enormes que ha sufrido los T-72B3, y no olvidemos jamás a sus tripulaciones, al menos que según evidencias fotográficas de fuentes abiertas, como por ejemplo la de Oryx, y bueno, que demuestran que Rusia está muy cerca ya de perder sus 10.000 vehículos blindados en Ucrania. Se dice rápido, 10.000 perdidos. Sabe Dios cuántos tanquistas se han quemado en sus vehículos. Desde aquí quiero, como siempre, recordar a todas estas víctimas de la guerra. Y si somos valientes y vamos aún más allá, resulta que las unidades de T-80BV han demostrado que son capaces de poder ofrecer una defensa móvil más eficiente en cuanto a defensas del propio carro, potencia de fuego, que otros carros rusos más modernos. Es decir, tapar brechas y detener esas pequeñas y localizadas contraofensivas del enemigo que pueden hacer tanto daño. O sola y simplemente porque los tanques se mueven más rápido a lo largo de la línea de frente. Un tanque de turbina de gas tiene una curva de aprendizaje más sencilla para los conductores, ya que el BV requiere menos tiempo de mantenimiento y es más fácil de mantener. El problema es la restauración de los carros T-80BV en las de las campas en las que han estado allí, porque ya sabemos que es un carro que no se está fabricando en Rusia, que las averías se resuelven a expensas de la canibalización de otras unidades y de hacer o de producir piezas realmente artesanales, piezas mecanizadas, que se hacen en talleres de reparación improvisados. Veremos si este fondo de vehículos que siguen almacenados pueden seguir nutriendo de piezas de repuesto a los que han sido modernizados y rescatados de esas tristes campas de almacenamiento que algunos hemos tenido la gran suerte de poder recorrer horas y horas, aunque fueran precisamente eso, vehículos antiguos y que ya estaba hasta la pintura saltada y todo. Pero es igual, son bonitos, son interesantes. Y gracias por estar aquí, gracias por seguirme, gracias por, casi estamos a punto de terminar un año más, casi a punto de llegar a esos 176.000 seguidores, que no quiere decir los que cada día ven los vídeos o ven todos los vídeos, nada que ver el número de suscriptores de un canal con realmente la gente que día a día vosotros seguís aquí al personal que se deja la vida trabajando y produciendo material para que día a día pues estéis informados de una manera lo más, como os lo diría, neutral posible. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y os deseo felices fiestas a todos. Nos vemos prontito. Hasta luego. Chao, chao.